Buenos días, Iglesia Ciudad Mil en español. Les saluda el pastor Max Calderón, contentísimo de estar nuevamente con ustedes esta mañana para compartir el cuarto tema de nuestra serie Transformados. Hoy llegamos al intermedio de esta serie y si usted ha estado con nosotros desde el principio, recordará que a través de esta serie, en los primeros 3 mensajes que se han predicado, hemos hecho unas cortas o breves pausas en cada uno de esos pasajes que resaltan en la carta que Pablo le escribió a los creyentes en Roma. Pero hoy llegamos a la pausa más importante, yo diría no una pausa breve, sino que camparemos aquí por varias semanas para poder explorar cuidadosamente todo el contenido de lo que Pablo quiso decirle a la iglesia de los romanos y de igual manera a nosotros los del año 2020. Yo creo que esto es relevante también para nosotros. Porque para el momento en que Pablo llega a este capítulo, al capítulo 8, Pablo ya ha sentado los fundamentos del Evangelio de Jesucristo y ahora en este capítulo Pablo se va a enfocar en hablarle a los romanos acerca de cómo el Evangelio de Jesucristo tiene el poder para cambiar y transformar la perspectiva y estilo de vida del nuevo creyente. Pasa de no solamente decirles lo que deben creer, sino a invitarles a hacer según lo que deben creer. Algunos teólogos dicen que el capítulo 8 de Romanos es como el clímax de esta carta. Si lo comparáramos con el recorrido o trayectoria de cómo una película se desarrolla, diríamos que este es como el desenlace, la parte del desenlace donde Pablo ha querido presentarle a los romanos toda la esencia de su mensaje. Pablo inicia este capítulo con las siguientes 3 palabras en Romanos 8:1. Por lo tanto, y esto es muy común en el vocabulario del apóstol Pablo, quien era un experto en conducir, en explicar la palabra. Y esto sucede cuando Pablo está a punto de explicar una verdad sobre otra verdad. En otras palabras, Pablo le dice a los romanos, basado en lo que ya les dije, basado en lo que yo ya compartí anteriormente, ahora voy a decirles esta verdad. Y si usted recuerda el título del mensaje que el pastor Rubén predicó la semana pasada, era Muertos al pecado. Pero Pablo en el capítulo 7 continuó hablando acerca de la lucha constante que el cristiano tiene con el pecado aún después de su conversión, aún después de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador. Porque algo que Pablo llegó a descubrir es que que todas aquellas mismas tentaciones que antes él tenía, antes de su conversión, ahora se volvieron aún más intensas. Porque él, como todo cristiano, se había vuelto más consciente de su pecado. Y en este momento es cuando empieza la lucha. Por lo tanto, él se da cuenta de que antes él no luchaba como todo cristiano porque antes padecía de una ceguera espiritual. Pero ahora que está consciente de su pecado, se avergüenza y se siente torturado por todas esas tentaciones. Porque la verdadera lucha contra el pecado no empieza hasta que por primera vez tratamos de resistirnos a él. Usted habrá escuchado a algunas personas decir, ay, cómo lucho con dejar el cigarrillo, pero se cargan un paquetote listo para el momento en que se les antoje nuevamente. Otros dicen, yo siempre he luchado con el sobrepeso, pero se comen cualquier cosa que se les pone enfrente y nunca se atreven ni a por lo menos tratar de caminar medio kilómetro. Esas personas no están luchando, esas personas ya se han dado por vencidas. Así que Pablo no se está refiriendo a este tipo de personas. Pablo se está refiriendo al tipo de personas como usted y como yo, que ya como cristianos somos torturados por las tentaciones del pecado y con todas nuestras fuerzas tratamos, pero no podemos conquistar o vencer ese pecado. Pablo dice, yo soy uno de ellos. En Romanos 7, 18 al 19 dice, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Quiero corresponder al amor de ese Dios que mostró su amor por mí. Quiero hacer lo que a Él le agrada. Pero por más que lucho por mis propias fuerzas, no puedo lograrlo, dice Pablo. Y con signos de exclamación encontramos en Romanos 7:24 un Pablo que dice, miserable de mí.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no podemos negar que al menos que seamos unos hipócritas, aún ya como cristianos, que este mismo tipo de frustración que Pablo expresa en estos versículos es la misma frustración que usted y yo experimentamos ahora ya como cristianos, cuando somos torturados y lo que nos cuesta ahora cuestionarnos si en realidad somos cristianos. Pero la buena noticia es que Pablo no concluyó su carta en el capítulo 7, porque si así hubiera sido, entonces no hubiera habido esperanza para el cristiano para librarse de esa culpabilidad del pecado. Viviría esclavizado de ella para siempre. Como es el caso de muchas personas que creen que al cometer un pecado y como cristianos perdieron su salvación. Al final del mensaje voy a hablarle un poquito más de esto. Pero Pablo dice que para remover este sentimiento de culpabilidad, en Romanos 8, él enfatiza, con toda seguridad nos dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Pablo, quien predicó los primeros capítulos de esta carta para explicarle a los romanos toda la doctrina en detalle acerca de la salvación por medio de la fe y no por las obras, ahora le dice a los romanos que debido al acceso permanente que ahora tienen a la gracia inagotable de Dios, ya no hay condenación alguna para todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Usted casi nunca me escucha decir aleluya, no porque no esté contento por las cosas del Señor. Pero cuando leemos verdades como esta, debemos alegrarnos y glorificar a nuestro Dios. Pablo les dice a los romanos, no pierdan su tiempo ya ejercitando esos sentimientos de condenación en su corazón. Mejor enfóquense en pelear la buena batalla de la fe. Porque el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo y el poder de la resurrección nos libertó de una vez y para siempre de la pena o condenación del pecado. Y para confirmarlo, Pablo dice en Romanos 8:2, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu, subraye por favor esas palabritas, el poder del Espíritu, dice que la vida los ha libertado de poder del pecado que lleva a la muerte. Déjeme leer nuevamente todo este versículo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Lo que Pablo está diciendo es que jamás el cristiano logrará por sus propias fuerzas vivir una vida justa o libre de pecado, al menos que se conecte a un poder más grande que el de sus propios esfuerzos. Y Pablo a eso le llama el poder de la ley del Espíritu. Déjeme explicarle esto usando una ilustración. Usted sabe que en el planeta Tierra hay una ley física conocida como la ley de la gravedad, la cual afecta a toda persona, sea que ésta crea en su existencia o no. Así que, pero aún así el hombre desde sus tempranos años rehúsa darse por vencido y trata de conquistar a esta ley. Desde sus tempranos años, cuando empieza a dar sus primeros pasos, el hombre empieza a pelear con la ley de la gravedad y empieza a querer conquistarla cuando se sube en una bicicleta, cuando se sube en una patineta. Todos, aunque sea por accidente, una o más de otra vez, hemos experimentado los efectos de la ley de la gravedad. Pero con el aumento de la ciencia y la tecnología, el hombre ha podido desafiar cada día más y más la ley de la gravedad. Al grado que ahora es capaz de lanzarse en un avión hacia el aire cargando más de 600 toneladas y viaja de una nación a otra o de una ciudad a otra. Y yo no sé si ustedes como yo, pero a mí me fascina ver cuando eso sucede. Así que cuando voy a dejar a alguien en el aeropuerto, me tomo el tiempo para irme a esa calle que está, el Marine Drive, que está en medio del aeropuerto y el río Columbia. Y me quedo por horas ahí contemplando, admirando el aterrizaje y el levante de esos grandes aviones. Y es increíble, me parece increíble que eso sea posible. La ley de la gravedad estipula que todo objeto que sube tiene que bajar. Pero el hombre ha descubierto a través de otra ley que tiene aún más poder, el poder de la ley de la aerodinámica, que dice que un objeto, si
si se pone en movimiento hasta alcanzar una velocidad más rápida que el aire que está bajo de él, este objeto puede ser impulsado hacia arriba y poderse mantener flotando por el curso que mantenga esa velocidad. Por eso es que el piloto es necesario en el avión para bajar la velocidad cuando es necesario descender o cuando ha llegado a su destino, utilizando todas las técnicas de la aerodinámica de aquella nave que ha sido diseñada para responder a esa ley de la aerodinámica, como es el avión que ajusta sus alas cuando va aterrizando. Así que a través del poder de la ley de la aerodinámica es que el hombre ha podido conquistar la ley de la gravedad. Y Pablo nos dice que si el creyente quiere conquistar la ley del pecado y la muerte, lo que el cristiano tiene que hacer es conectarse a una ley que es más poderosa que la ley del pecado y la muerte. Y esta ley es la ley del Espíritu. En el principio de la ley, como le decía anteriormente a usted, la ley de la gravedad tiene un principio que dice que todo lo que sube, ¿verdad?, tiene que caer. Bueno, el principio de la ley del Espíritu es donde el Espíritu está, no reina el pecado. Donde el Espíritu reina, el pecado no existe. Lea conmigo lo que Pablo nos explica con referencia a esta ley cuando hace un contraste de las dos leyes entre la ley de Moisés y la ley la cual le fue entregada al pueblo de Israel, y la ley del Espíritu. Dice aquí en Romanos 8, 3, 4, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa, dice, es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio. Dice, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Versículo 4 dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Lo que Pablo está diciendo es que en el momento en que Jesús se convirtió en la ofrenda que pagó por nuestros pecados, cuando nos justificó, cuando nos reconcilió, cuando nos liberó y nos reconcilió con el Padre, Él abrió la puerta ampliamente para que el Espíritu de Dios viniera a habitar permanentemente dentro de nosotros. Esto significa que el poder que usted y yo necesitamos para vivir una vida fuera y libre de pecado está a nuestra disposición todo el tiempo, a la hora en que nosotros querramos, porque Dios lo hizo posible. Dios puso eso a nuestra disponibilidad. Pero usted y yo necesitamos intencionalmente conectarnos a la fuerza o al poder de esa ley. Necesitamos conscientemente hacerlo. En Romanos 8:5, Pablo dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. En esencia, lo que Pablo está diciendo es que si queremos conectarnos a la ley del Espíritu, tenemos que conocer al Espíritu. Tenemos que hacernos amigos del Espíritu. Y la mejor forma que usted y yo conocemos para ser amigos, ¿qué es? Simpatizar o aprender, conectarnos, averiguar qué es lo que le gusta a esa persona con quien nosotros queremos iniciar una amistad. Así que Pablo dice, si tú y yo queremos ser amigos del Espíritu Santo, necesitamos primero interesarnos en conocer a lo que el Espíritu Santo le agrada. Y aquí es donde el cristiano empieza no solamente a saber, sino a hacer según lo que piensa. Filipenses 4:8 dice, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar,
Piensen en esto. Pablo dice, ¿quieren hacerse amigos del Espíritu? Piensen en cosas buenas. Dejen de pensar en cosas como basura, cosas que corrompen su mente. Piensen en las cosas que el Espíritu les inspira. Pablo dice, si ustedes aprenden a pensar de esa manera, el Espíritu se acercará a ustedes. Lo que la gente se pierde muchas veces de entender es que usted y yo no tenemos que esforzarnos en producir frutos para agradar al Espíritu. No, esos frutos vienen como resultado de que ya hemos agradado al Espíritu porque hemos estado haciendo las cosas que el Espíritu nos ha inspirado porque ya le conocemos y somos amigos de Él. Entonces, entre más cerca del Espíritu nos mantengamos, más frutos produciremos. Pero cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando pensamos y hacemos las cosas que a Él le desagradan, que a Él le ofende, cuando usted ofende a ese amigo, cuando usted no se interesa en las cosas que a Él le agradan, entonces el Espíritu Santo se aleja de usted. Y con Él también se alejan sus frutos. Eso es algo, esa es la consecuencia. Escúchame bien, el daño más devastador que el pecado puede causar en nuestras vidas no es solamente el que destruye nuestras relaciones con nuestros seres queridos o amistades. El daño más grande que el pecado puede causarnos es que interrumpe nuestra relación con el Espíritu Santo, de cuál depende si va a haber otra buena relación con aquellos que nos rodean o a quienes amamos. Necesitamos primero conectarnos al poder, necesitamos primero hacernos amigos del Espíritu Santo. No hay otra cosa que a Satanás le deleite más que desconectarnos de la única fuente, de la única oportunidad, del único poder que tenemos para poder vencer el pecado. La clave para vencer el pecado es conectarnos profundamente al Espíritu. Y Pablo nos dice exactamente cómo lograr esto en Romanos 6, 7 al 8. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Dice, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Versículo 8, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pablo dice, tú y solamente tú puedes decidir si tu mente va a ser controlada por tu carne o por el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si mi mente está siendo controlada por el Espíritu Santo o por los deseos de mi carne? Qué bueno que me preguntó. Tomás, empiezo por hacerse unas cuantas preguntitas. Por ejemplo, ¿estoy viviendo mi vida de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le agrada o de acuerdo a lo que mi carne exige? Imagínese un domingo por la mañana, usted sabe que el servicio empieza a las 11, pero al mismo tiempo empieza el partido de las Chivas con el América. Y usted se pregunta, ¿el partido de las Chivas o el mensaje? O hoy es el cumpleaños de mi amiga o de mi amigo. Y empieza usted a hacer, y empieza a poner usted ese tipo de decisiones. Y al final, ¿qué es lo que usted decide? ¿Cuál fue la voz más audible que usted escuchó? ¿Qué voz fue la que usted obedeció? Si usted terminó viendo a las Chivas, usted sabrá que usted ha respondido a la carne. Otra pregunta, cuando usted hace algo en su trabajo, en la iglesia, ¿siente esa gran necesidad de que alguien le aplauda y lo reconozca y le haga, ¿verdad? Le haga hasta una presentación pública? Si eso está sucediendo a usted, usted está respondiendo a los deseos de la carne y no a lo que el Espíritu le guía a hacer. Si usted siente ese deseo de quitarle la gloria a Dios y darse la gloria a usted mismo, eso es autoglorificación. O si usted está obsesionado por alcanzar el sueño americano y lo hace creyendo que usted tiene todo el poder para hacerlo, la sabiduría, y porque hablo inglés y porque tengo papeles, y yo en realidad, ¿verdad? Si necesito a Dios le pregunto, pero en realidad esto lo puedo hacer yo solo. Eso se le llama autosuficiencia, lo cual también es pecado. Nosotros somos llamados a depender del poder del Espíritu, de la guianza de nuestro Dios y a darle a Él toda la gloria. Escúcheme bien, la persona que está siendo controlada por el Espíritu Santo nunca va a buscar su propia gloria, nunca va a creerse autosuficiente, porque esta persona va a ser capaz
de ver la mano de Dios en todo lo que hace. La persona que vive de tal manera va a ser una persona que se goza en darle a Dios la honra y no va a buscar su propia comunidad, sino el poder agradar a Dios. Nunca va a buscar el poder complacer su carne, sino en complacer lo que al Espíritu le agrada. Dice Pablo en Romanos 8:9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y ahí entre paréntesis dice, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Pablo les dice a los romanos, si ustedes son cristianos, el Espíritu Santo mora dentro de ustedes, vive y reside en ustedes. No está solamente de visita, sino que es un residente permanente dentro de su corazón. Ahora, en el Antiguo Testamento, si leemos, dice que el Espíritu venía y visitaba por un momento, y cuando esto sucedía en la vida de aquellos hombres de Dios, cosas maravillosas, milagros sucedían, pero eran nomás por un corto tiempo. Ahora, porque era como una visita. Y si el Espíritu de Dios viene y nos visita por un momento, claro que ciertas cosas de nuestra vida van a cambiar, por lo menos temporalmente. Porque es su poder. Pero imagínese usted cuando el Espíritu de Dios ya no es el amigo que vino a visitarlo nomás y usted hasta barrió la casa y puso una candelita ahí para quitarle el olor a calcetín a su casa, sino que la preparó, ¿verdad? Por ese tiempo y ajustó los sofás y todas esas cosas. Pero imagínese usted cuando ese amigo ya no viene de visita, sino que vino para quedarse. Y Él es el mismo que empieza a acomodar las cosas con el permiso que usted le ha dado. Y aquellas cosas que apestaban a calcetín, aquellas cosas que apestaban a muerte, a pecado, Dios empieza a transformarlas en algo agradable. Dios empieza a mover todo y el pecado en su vida queda desalojado. Porque Él no quiere que tú vivas una vida mediocre. Dios quiere que tú vivas una vida en abundancia. Pero para eso tienes que poner en el centro de tu vida al Espíritu Santo, no en el sótano. Romanos 8, 10, 11 dice, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, dice, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Versículo 11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. ¿Cuántas veces tiene que decirnos Pablo, tiene que confirmarnos Pablo, que ese Espíritu no está interesado en visitarnos nomás, sino en morar permanentemente en nosotros? Ser cristiano no consiste en tratar de mejorar tu vida gradualmente por tus propios esfuerzos, sino en conocer y aprender a rendirnos completamente a la voluntad del Espíritu Santo. Algunos de ustedes necesitan poner mucha atención específicamente a este mensaje, porque muchas veces nomás porque han logrado dar unos cuantos aletazos y han podido volar un poquito, se han llegado a sentir muy gallos. ¿Qué fui yo? Y se creen la gran cosa, se vuelven arrogantes, pero recuerden que hasta las gallinas pueden dar unos cuantos aletazos y avanzar un poquito, pero al final terminan en el suelo. Y de igual manera que las gallinas, también el pecador puede ser que por un momento triunfe por su pecado, pero es nomás temporal. Tarde o temprano volverá a caer en él, porque somos incapaces de hacerlo por nuestros propios esfuerzos. Así que si no quieres solamente revolotear como las gallinas, sino volar como las águilas, Pablo dice que Dios no solo nos ha proveído el avión, sino también el piloto. Pero necesitas aceptar el boleto. Necesitas aceptar la invitación para subirte en el avión del Evangelio de la Salvación de Jesucristo, donde el piloto es el Espíritu Santo. Necesitas decidir abordar completamente ese avión, no con un pie abajo y otro arriba. Un pie en el avión y otro en el mundo. Porque Dios te está llamando a entregarle tu vida completamente, sin reservas. Porque Dios quiere que tú disfrutes, dije anteriormente, de una vida en abundancia que produzca muchos frutos.
Dios no está interesado, escúchame bien, en abonar tus raíces o en podar tus ramas. Lo que Él quiere es arrancarte completamente de tu pecado para injertarte directamente en Él. Para que ya no te alimentes de lo que el mundo ofrece, sino de lo que el Espíritu Santo te ofrece. El Señor dice, dame tus deseos, dame tus debilidades, dame tu quebranto, dame todo tu ser tal y como está. Porque yo puedo restaurarte a la forma original en que un día te formé a mi imagen y semejanza, dice el Señor. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Deja que mi voluntad se convierta en la tuya y que tu corazón palpite al mismo ritmo que el mío. Lo que Pablo descubrió al llegar en su encuentro con Jesús es que una vida transformada es el resultado de un corazón transformado. Y nuestro corazón es transformado cuando somos expuestos al poder del Espíritu Santo y seguimos sus pasos. La otra razón por la cual necesitas poner cuidadosamente, valga la redundancia, este mensaje, es porque la culpabilidad tiene la capacidad de paralizarnos y hacernos inútiles al servicio o a la obra de Dios. Pablo conocía a su audiencia, por lo tanto, él sabía que estos líderes necesitaban confrontar sus propias inseguridades, necesitaban confrontar sus propias dudas y liberarles con ello de su culpabilidad. Porque dice, si queremos dar fruto necesitamos estar totalmente convencidos de que ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Jesús nos libertó, Jesús nos reconcilió con el Padre, nos dio acceso permanente al poder del Espíritu Santo para que no sigamos bajo la condenación y la esclavitud del pecado. Así que levántate, iglesia. No te conformes a la mediocridad de este mundo. Aprende a vivir dentro de la gracia inagotable de Dios y Él multiplicará tus frutos. Así que si esta mañana, aún como cristiano, o si eres uno de aquellos que nunca realmente ha estado seguro de tu salvación, si algunas veces te has preguntado si en verdad soy cristiano, porque te has dado cuenta que lo único que has hecho muchas veces es aletear, dar unos cuantos aletazos, pero finalmente caes nuevamente en tu pecado. Esta mañana tú tienes la oportunidad de asegurarte de que el Espíritu de Dios more en tu vida, diciéndole al Señor Jesús, Señor Jesús, he creído en la resurrección, he creído en el sacrificio que te hiciste en la cruz del Calvario por mí. Y esta mañana te invito a que vengas a través de tu Santo Espíritu y pilotees mi vida, que me guíes. Ya estoy cansado de tratar de hacerlo por mis propios esfuerzos. Me rindo, Señor, ante ti. Ven y rescátame de mi inhabilidad y dame el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por tu sacrificio. Gracias por haber salvado mi alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, te esperamos el próximo domingo a la misma hora. Bendiciones.